Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de marzo del 2026 y vamos a continuar con la lectura y la meditación en la Biblia, en la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Como habíamos mencionado en los últimos capítulos de esta epístola, están centrados como en la práctica de toda esta doctrina que Pablo ha estado exponiendo, perdón, a los romanos. Viene hablando de la gracia, viene hablando de la salvación, la contrapone con la ley, viene hablando de la fe y de las obras de la fe en contra de las obras de la obras de la fe y obras de la ley, ¿sí? Y, y estos últimos capítulos, desde el 12 hasta el final de la carta, pues está poniendo como en práctica toda aquella profundidad, como la describe él, de la enseñanza del Señor. Esto es común a las cartas paulinas. Pablo generalmente expone profundidades teológicas, doctrinales, pero todo siempre lo lleva a la práctica y pues ese es el sentido, ¿sí? Que las verdades eternas sean aplicadas y tengan aplicabilidad aquí y ahora en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. El capítulo 14 particularmente va a plantear una situación y tratando de que esté siempre por encima el amor sobre la rigidez legalista. Acordémonos que estas iglesias eran generalmente mixtas. ¿En qué sentido? Que había personas de orígenes diferentes con previos conocimientos diferentes. Había judíos, no solo de raza, sino también de creencias. Había personas que venían del paganismo, ¿sí? Que también tenían sus ideas. Había influencias filosóficas de la época. Había personas completamente ajenas a temas de la fe. Entonces, pues esta mezcla, tristemente, pues tristemente, pero pasa en muchos escenarios, generaba partidismos, a veces generaba sectarismos. El sectarismo tiene que ver con eso, como con partidismos, de que cada uno va tomando una postura, una parte, y pues esto generaba división. Y acordémonos que el mismo Señor Jesucristo advertía que una casa dividida no puede prosperar, ¿sí? Y es un desafío como seres humanos que en las diferencias, que en las singularidades de cada persona, pues encontremos puntos en común para que podamos vivir en armonía, para que podamos vivir a pesar de estas diferencias en paz, ¿sí? Y poder ser tolerantes con las diferencias que cada uno tiene. Entonces, este capítulo está muy centrado en eso, en esas diferencias, en esas posturas que no deberían ser causas de división, sino más bien puntos de encuentro para armonizar por el Espíritu del Señor y poder vivir y construir. De hecho, pues imagínense qué tal que todo el mundo fuera igual, que todo el mundo pensara igual, que todo el mundo tuviera los mismos gustos, las mismas circunstancias, pues creo que haría también la vida un tanto monótona y limitada. ¿Por qué limitada? Porque en las diferencias siempre hay complementación. ¿Sí? Es lo que pasa incluso en los matrimonios. Las grandes diferencias de los esposos son una extraordinaria oportunidad para crecer y para encontrar mayores virtudes, ¿sí? Porque si los dos esposos fueran idénticos, pues no creo que una persona logre tener todas las habilidades y virtudes, ¿sí? Y en las diferencias, pues hay complementación y seguramente también hay crecimiento. Y es lo que Pablo está tratando de plantearle a los romanos. Habla de débiles y podríamos hablar también de fuertes en la fe,
Y esta debilidad, pues no es simplemente como un tema moral, sino que hay personas pues que tienen una comprensión diferente de las cosas, ¿sí? Y que necesitan ciertas prácticas, por decirlo de alguna manera, para cuidar y fortalecer su fe. Entonces Pablo está diciendo, ni el que es débil juzgue al que es fuerte, ni el que es fuerte juzgue al que es débil, ¿sí? Entonces Pablo advierte pues que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿sí? Entonces, él va a través de este capítulo a exponer la necesidad de que pues, en medio de las diferencias podamos crecer, podamos aceptarnos, podamos comprendernos y que nunca esté por encima la rigidez legalista, sino que podamos obviamente apoyarnos y ayudarnos. Eso se trata también la vida en comunidad, que el que tiene más, pues aporta al que tiene menos en todas las, digamos, en todos los recursos que el Señor nos da. Hay gente que tiene mayores habilidades que otras, intelectuales, emocionales, físicas, materiales, y pues se supone, y la idea es que el que más se le da, pues tiene la oportunidad también de compartir más, ¿sí? Pero todos tenemos algo que dar y todos tenemos algo que recibir. Pero al principio, los primeros versículos habla del tema de las dietas y por qué. Porque en estas ciudades existían sacrificios a sus deidades y generalmente lo que era sacrificado a las deidades era de mejor calidad, ¿sí? Y no todo lo que era ofrecido a las deidades pues era sacrificado y muchas de estas cosas terminaban en los mercados, ¿sí? Entonces, como, así como en el Antiguo Testamento también los sacrificios tenían unas características, los animales sacrificados tenían unas características de alta calidad. Asimismo, en esas prácticas paganas de estos sacrificios, pues lo que ellos ofrecían era de muy buena calidad. Entonces, lo que sobraba, lo que no era consumido en estos actos de culto, pues era llevado a carnicerías, ¿sí? A lugares de comercialización de carne, y era una muy buena carne, o sea, en calidad era muy buena carne. La mejor carne del mercado era la que le ofrecían a los ídolos. Ahora, había unas discusiones entre otros temas, y que había personas que entendían la gracia de tal manera que sabían, y Pablo también lo plantea, que los ídolos no son nada, ¿sí? Es que no son nada. Los ídolos no existen y quien le está ofreciendo estas cosas a los ídolos, pues está haciendo algo vano, vacío, hueco, no tiene sentido. Entonces, pues como los ídolos no son nada, lo que quieran presentarle a esos ídolos, pues a mí no me vale nada y yo prefiero comer una carne de mejor calidad. Entonces, había personas dentro de la iglesia que no les afectaba para nada en su conciencia comprar una carne de mejor calidad porque, pues, para ellos los ídolos no eran nada, ¿sí? Entonces, digamos que estos tenían una comprensión amplia de la gracia. Pablo lo plantea en este capítulo cuando habla de, pues, quien considera que todo es purificado, pues esto, su conciencia no es afectada. Pero había otros que consideraban que esto que estaba en estas carnicerías, por más buena calidad que tuviera, pues al fin y al cabo había tenido una intención, ¿sí? Y en esa intención estaba la idolatría y que no era bueno para el creyente tomar estos alimentos por más buena calidad que tuvieran, porque habían tenido una intención de ser sacrificados y ofrecidos a los ídolos. Imagínense esta discusión, ¿sí? Entonces los unos juzgaban a los otros. Los que no tomaban, estoy dando un ejemplo común, es que es tan común que Pablo lo abordan en cartas diferentes, ¿sí? Es un tema de discusión, entre otras cosas. Ya sabemos que también había unos moralmente más rígidos que generalmente eran los judíos,
que también exigían que los cristianos que tenían otros orígenes practicaran pues ritos, tradiciones y leyes del judaísmo. Generalmente eran los judíos que eran más rígidos frente a este tema y los que venían de otros orígenes pues eran un poco más libres. El punto es que Pablo no está defendiendo a ninguno. Lo que Pablo sí está diciendo es que, venga, por amor a su hermano, por la conciencia del otro, pues cuídese y cuídelo. ¿En qué sentido? Si el otro se siente mal, se afecta porque usted come este tipo de alimentos, pues que usted considera porque tiene una fe, digámoslo así, desarrollada y sabe que eso no es nada, pero aún así no lo haga porque va a afectar su conciencia, ¿sí? Por eso dice reciba a los débiles. Para Pablo, en su argumento, él también cree que lo sacrificado a los ídolos no es nada porque los ídolos no existen, ¿sí? Entonces, él considera que no, pues que no afecta, pero tampoco está juzgando al que sí lo afecta. Por el contrario, lo está cuidando y dice, si esto le va a hacer daño a la conciencia de mi hermano, pues yo me voy a abstener, punto. Y me voy a abstener es por amor, no por lo contrario, por amor, por cuidar su corazón, por no hacerle daño, por no debilitarlo, pues yo no lo voy a hacer y punto. Entonces vamos a leer un poco en ese contexto para que entendamos lo que acabo de explicarles. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Sí? Entonces, si ven que es un tema de dietas, de que entonces había un carnívoro, había omnívoros, o lo que diríamos hoy veganos o vegetarianos. Entonces, algunos dirían, bueno, una cantidad de cuestiones. Hoy en día, por ejemplo, los veganos a veces juzgan a los carnívoros que están contribuyendo al sacrificio, al maltrato animal y a la contaminación, bueno, una cantidad de cosas. Y los carnívoros pues juzgan a los veganos por cosas, ¿sí? Entonces, aquí Pablo está diciendo, no, aquí no se trata de cuál es su gusto, su dieta, su postura. No, recibámonos, amémonos, aceptémonos. Dice el versículo 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí viene otro tema. Un tema eran las dietas y el otro tema eran los días, las noches. Para los judíos son muy importantes las fechas. Ellos celebran, por ejemplo, cada inicio de mes, o sea, la luna nueva. Para ellos el calendario judío es lunar, el calendario nuestro es solar. Por eso no coinciden las fechas siempre. Y para ellos el inicio del mes es el nacimiento de la luna. Y es una celebración. Ellos celebran en verdad el inicio del mes. Pero además de que inician el inicio del mes, perdón, celebran el inicio del mes, celebran muchas fechas. Además de las fiestas solemnes, ellos celebran muchas fiestas. Si usted coge un calendario judío hoy, se va a dar cuenta la cantidad de celebraciones que tienen. Por ejemplo, imagínense que nosotros en el catolicismo, pues por la tradición católica cristiana, se celebra 40 días antes de la Semana Santa, algo que se llama una cuaresma, ¿sí? Eh, que, bueno, que tiene unas características. En el catolicismo, los viernes es una abstinencia de comer carnes y se come pescado, lo que llaman equivocadamente vigilias. Eh, y los judíos tienen entre el Pentecostés, perdón, la Pascua del Pentecostés, que son 50 días, ellos tienen una conmemoración diaria que es la cuenta del Homer, ¿sí? Entonces imagínense, nosotros, la tradición católica habla de 40 días, ellos hablan de 50 días y cada día tiene una connotación. Entonces Pablo aquí también le está diciendo, bueno, un tema son las dietas, otro tema son las fechas. Para alguien las fechas son muy importantes.
son casi un rigor en su vida. Para otros, pues les da lo mismo el comienzo del mes o el final del mes o la mitad del mes, no los afecta. Pero entonces dice, no se juzguen los unos por los otros. Los unos dirían tan exagerados, tan legalistas, tan rígidos, otros dirían tan descuidados, tan simplistas, ¿sí? Y Pablo lo que está evitando es no nos juzguemos, porque es que somos diferentes. Eso pasa en una casa. En una casa, imagínense que en una casa nos juzguemos constantemente por todo. A alguno le gusta la comida más caliente, a otro tibia, a otro fría, a alguno le gustará algo más ácido, más salado. Pues en últimas, estas cosas, la vida es tan bella y tan compleja que no vale la pena que nos juzguemos, nos critiquemos, nos menospreciemos por cosas que no tienen sentido ni trascendencia alguna. Y Pablo, imagínense lo que está tratando, y si él dice que esto no debe trascender a la unidad, a la armonía y al amor mutuo, dice el versículo, esto es muy importante, el versículo 6 en adelante, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, lo importante es que la intención que cada uno tiene en sus particularidades sea agradar, glorificar y bendecir al Señor. Dice el 7 porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Entonces aquí nos está dando como la razón y el argumento. Todo lo que hagamos, independientemente, hagámoslo para el Señor. Por eso en el amor, si lo que yo hago afecta a la conciencia del otro, pues yo simplemente lo hago y me freno por amor, ¿sí? No por miedo al juicio, sino por amor. No quiero ser estorbo para el otro, ¿sí? Eh, porque, porque a veces nos vamos a extremos y los extremos, digamos, el extremo cuando niega las particularidades del otro terminan siendo sectarismos que no le hacen bien a nadie. Y Pablo lo que está diciendo es, bueno, si nada de esto es pecado en sí, ¿sí? Si nada de esto, es que estamos hablando de dietas y de tener en cuenta días. ¿En dónde está el pecado? ¿Sí? Ni el que come, ni el que no come está pecando, ni el que celebra, ni el que no celebra está pecando. Entonces, si aquí no hay una, digamos, apología al crimen, no hay una apología al pecado, pues entonces no discutamos que hay cosas de verdad de fondo mucho más complejas que deberíamos unirnos a abordar y cuidar. Luego dice de San Pablo, porque Cristo, eh, perdón, el 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vivo yo, dice el Señor. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, yo voy a dar cuentas. Todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. Hay algo, ese tribunal es una expresión que es bima, el bima de Cristo, y no es digamos, un tribunal para condena, sino para rendir cuentas. Ese tribunal, o sea, no es para un juicio, sino para un tribunal donde yo daré cuentas. Es diferente a el juicio final, digamos, que establece la Biblia, donde será un juicio para castigo. Este es un juicio para dar cuentas y según lo explica el Nuevo Testamento, tiene que ver con galardones. Entonces, el Señor dirá, bueno, yo te di tantos años de vida, te di estas habilidades, te di estos recursos, ¿tú qué hiciste con ellos? ¿Te dedicaste a juzgar, a criticar, a menospreciar? ¿Te dedicaste a afectar a los demás? ¿O con esto que te di, serviste, amaste, mejoraste la vida de los otros? Eso es lo que está diciendo Pablo. Sea cual sea, es que hay una formación, hay una educación, hay unos antecedentes que obviamente
te llevan a comportarte de esta manera. Mire, en una iglesia hay personas que tienen todo tipo de orígenes, ¿sí? Hay personas que vienen de formación donde hay más disciplina, donde hay más orden, ¿sí? Hay otras personas que vienen de orígenes donde hay más improvisación, un poco más relajados, pero los unos y los otros hacen parte de la iglesia, Cristo murió por ellos y todos son importantes, ¿sí? Entonces, seguramente el que tiene más disciplina, más orden, puede juzgar al que es un poco más espontáneo, al que es un poco más libre, que para sus ojos podría ser caótico y desordenado. Y el otro podría decir, no, pero este tan rígido, tan exigente, como decimos nosotros, psicorrígido, ¿sí? Pero el uno y el otro son importantes en la iglesia. El uno y el otro hacen que la iglesia engrane y funcione, ¿sí ven? ¿Qué tal que todos fuésemos completamente disciplinados, puntuales, ordenados? Sería también horrible. Pero ¿qué tal que todos fuéramos espontáneos y libres? También sería horrible. Hay que tener un sano y santo equilibrio entre lo uno y lo otro. Y esa es la riqueza del cuerpo de Cristo. Esa es la riqueza también de la familia. Esa es la riqueza de la sociedad, ¿sí? De nuevo, obviamente, pues nosotros estamos llamados a discernir en verdad lo que ha de glorificar al Señor. Y es lo que Pablo está diciendo, si todos estamos procurando, buscando, anhelando la gloria del Señor, pues no caigamos en juicios banales que no van a llevar a nada. Dice más adelante, bueno, el 12, como les dije, el Bima, el Tribunal de Cristo, cada uno dará cuentas de sí. Así que ya, versículo 13, no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Pablo tiene una conciencia como en la visión que tuvo Pedro con el lienzo de que había animales impuros y el Señor le dijo, mata y come. Dijo, yo he purificado todo, así lo ve Pablo, así lo entendió Pedro, pero hay otros que le sigue pareciendo inmundo. Hay gente que dice, cristianos, yo no como morcilla porque la morcilla tiene sangre y la Biblia prohíbe comer la morcilla y hay un pasaje en Hechos que habla de eso. Está bien, si su conciencia le dicta que comer morcilla es pecado, pues no coma morcilla, además que generalmente la morcilla es de cerdo, pero habrá otro que, porque ambas posturas tienen su defensa, digámoslo así, pero si hay otro que dice, no, yo como morcilla porque el Señor le dijo a Pedro que él lo había purificado todo, entonces ni el uno debe juzgar al otro, sino el que lo haga, hágalo con libertad. Ahora, si usted va a comer morcilla y se siente culpable, pues no coma, porque lo está haciendo para el Señor. Y si usted quiere comer morcilla y se siente libre para comerla, pues cómala con gratitud y acción de gracias al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo, es que no entremos en estos juegos tan banales, tan superficiales, porque hay cosas de verdad de fondo que habría que cuidar y en las que en verdad tenemos que sentar una postura. Dice, si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿Sí ven? Entonces, si yo sé que esto que voy a hacer afecta la conciencia de mi hermano, yo me abstengo. Por amor, no por miedo al juicio, no. Por amor, no lo quiero afectar. ¿Sí? De eso se trata. Y es lo que Pablo está diciendo. Todo lo que usted haga en amor, todo lo que usted haga en gratitud, todo lo que usted haga para el Señor, pues obviamente nos va a ayudar a edificar. Ah, porque hay una palabra muy importante, la edificación que está presente aquí. Porque estamos llamados a crecer, a construirnos, a que cada uno aporte para que este cuerpo crezca hasta la perfección de Cristo, como lo plantea Pablo, creo que es en la carta a los Efesios. Estamos llamados a la edificación mutua. Y ojo con el 17 que es muy importante porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, esas discusiones no tienen sentido, no llegan a ninguna parte, ¿sí? Porque son
prácticas. Y muchas veces, en muchas prácticas, tristemente a través de la historia, ha habido conveniencias, pero no en verdad el anhelo de honrar al Señor. ¿Sí? Dice, no, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, dice el 18, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye, ojo, a la paz y a la mutua edificación. En cuanto depende a vosotros, dice la Escritura, estemos en paz los unos con los otros. Todo lo que contribuya a crecer, a edificarnos, a glorificar al Señor, a estar en paz y en armonía, bienvenido sea. ¿Sí? Entonces, cada uno debe tener su conciencia clara delante del Señor sin afectar la conciencia al otro por amor, no por apariencias, sino por amor, que era lo que Pablo le criticaba a Pedro. Le decía, tú te comportas libre, ¿sí? Tú comes con libertad, pero molestas a otros y tienes un comportamiento medio hipócrita delante de otros, ¿no? Sé libre, pero cuida la conciencia del otro. Hay cristianos que no van, por ejemplo, a cine, ¿sí? O no les gusta la música que se llama del mundo secular, los afecta. Entonces, si yo sé que a mi hermano le afecta la música o cierta música o el cine, pues yo no lo voy a molestar y a mí puede que no me afecta. Hay gente que la música le genera emociones negativas. Hay otros que la música que sea no le genera emociones negativas. Bueno, hay que discernirlo. Hay una música que es una porquería y hay una música que tiene no solo letras, bueno, sobre todo letras que son una cosa completamente opuesta al Señor y a su palabra. Y obviamente, pues un cristiano debe tener el mínimo de discernimiento, porque un cristiano, pues haciéndole apología al crimen, cantando a cosas que son completamente obscenas, pues no tiene sentido. Ese es el mínimo discernimiento. Pero hay otra música que no sé, tiene líricas románticas, historias, eh, y no le afectan su conciencia, no hay problema. Pero si yo sé que mi hermano solo escucha música cristiana y le afecta cualquier otro tipo de música, pues ¿para qué lo voy a molestar si esa es su postura? Eso es lo que está diciendo Pablo. Amémonos, respetémonos, cuidémonos, sostengámonos, porque como en todo, hay unos más fuertes y otros más débiles, y el fuerte no está para menospreciar al débil, sino por el contrario, para cobijarlo, protegerlo, tomarlo de la mano y caminar con él, ¿sí? Y es lo que Pablo nos está resumiendo, más bien concretando al final de esta carta, que pongamos en práctica esa gracia, esa bondad, la fe, la misericordia que el Señor ha extendido hacia nosotros. Vamos a darle gracias al Señor, a presentarle esta semana que estamos terminando, pidiéndote, Señor, que nos permitas esta semana congregarnos, orar. Hay muchos asuntos pendientes. Aquí en Colombia tenemos unas elecciones el fin de semana muy importantes, determinantes. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia en nuestro país, que sepamos nosotros como creyentes elegir bien, que nuestras motivaciones no sean solamente intereses económicos, sino que nuestras motivaciones sean nuestra conciencia delante de ti. Que nosotros como cristianos, primero, cumplamos con nuestros deberes como ciudadanos, señores, es un llamado que tú nos haces, pero que también elijamos con sabiduría, elijamos con temor, Señor, y que tomemos decisiones no como los hombres lejos de ti las toman, sino, Señor, dirigidos por ti. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de Colombia y que los hombres que llegarán al Congreso, por lo menos en la mayoría, te lo pedimos, sean personas que tengan prioridades en su vida, temor de ti, Señor, pero también el hacerle bien al prójimo. Hay muchos que solo están pensando en hacerle mal y en beneficiarse, pero hay otros que tienen sincero interés, Señor, de ayudar al prójimo. A esos, permítenos elegirlos. Guarda la seguridad en todos los lugares, rincones de Colombia, Padre, y así también te pido por la paz en el mundo,
por las situaciones, los rumores de guerra que escuchamos diariamente. Te pedimos que bendigas nuestro país, que bendiga, Señor, tu casa, Jerusalén. Te oramos por su paz, por la paz del mundo, Señor, por tu misericordia, aquellos que viven en las tinieblas, no hayan paz en su corazón. Bendícenos, Padre, por favor, y acompáñanos en este fin de semana. Y te agradecemos que escuches nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.